surprise. Not everything lasts. I've broken my heart so many times. Stop, tripulaciones, stop. I talk myself in, I talk myself out. I get all worked up and I let myself down. It's been so long. Despedimos a los chavales de Santurce, que los tenemos aquí delante con ese color tan bonito, tan característico, que se les reconoce enseguida a distancia. Santurce, la sandera, ahí está. Enhorabuena, muy bien, chavales. Suerte. Bueno, decíamos en chavales! Esta la tanda de honor de esta edición número 16 de la bandera Ceabrónica. Séptimo memorial a Benito Ibáñez y bandera Ascan Chemicals, patrocinador de esta bandera, la empresa Ascan Chemicals. Ascan. Vamos a despedir a los chavales derecho, los de la señora esta que está aquí abajo. Ahí están los tuyos. Y también tenemos a los chavales de Gaita, que han hecho un regatón, un regatón. Bueno, estábamos hablando de las colaboraciones y de los patrocinios. Esta bandera patrocinada por, es que no sé si lo digo bien, pero perdón, pero Ascan Chemical, que es el patrocinador oficial de esta bandera. Cómo no, esa colaboración importantísima del Ayuntamiento de Casturriales, el excelentísimo Ayuntamiento de Casturriales, que creo que me han dicho que el concejal José Mari Liendo, que no ha podido venir, pero que sí está con nosotros, el alcalde don Iván González, al cual saludamos. Y le damos que lo pase bien, que lo disfrute. Y bueno, que no sale de acontecimientos, porque Castro está plagado de acontecimientos en estos días de agosto, sobre todo el año, pero I can't say every single possibility. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you can't. I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, and you know it'll all turn out. You make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. Oh, baby, oh, now, yeah. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I said love, love, love. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Thanks, Manchester. I love you. Good night. Fenómenos y además tenemos una tecnología impresionante. Les voy a decir a ustedes cómo va ahora mismo la regata. ¿Qué les parece? Digo, Daniel. Vamos a ver.
Señoras y señores, ahora mismo el tiempo a batir es 21:30:91 que ha realizado la tripulación de Mundaka. Repito, tiempo a batir 21:30:91 realizado por la tripulación de Mundaka. La clasificación de los 11 participantes, vamos a ver hacia boga. Vamos a ver, antes de dar los tiempos, les voy a decir a ustedes cómo va la regata. Tenemos 11 clubes que han acabado ya la regata. Vamos a ver, porque Hondarribia está rectificando la maniobra. No sabemos si se ha enganchado o la ha dejado por estribor. No sabemos lo que ha pasado, pero estamos viendo a la tripulación de Hondarribia parada. Ahora sale y han debido tener un problema. Enseguida, cuando nos digan, se lo vamos a decir. La ha dejado por estribor. Hondarribia ha dejado la maniobra, pero la ha corregido, ¿eh? O sea que Hondarribia está en regata, ¿eh? No es una cosa con la otra. Ellos han dejado por estribor, han vuelto para atrás, han hecho la maniobra bien como hay que hacerla y sigue en regata la tripulación de Hondarribia. Decía yo que primero va Mundaka, seguido de Ibaica, Guecho, Luchana, Bermeo, Sumoí, Raspas, Donosti, Arrabé, Castro Iberia, Santurchi, Zumaya B y Colindres. Esa sería la clasificación ahora mismo. Lo voy a repetir. Primero sería Mundaka, Ibaica, Guecho, Luchana, Raun, el Carte A, Bermeo, Sumoí, Raspas, Donosti, Arrabé, Castro Iberia, Santurchi, Zumaya B y Colindres. Con lo cual tenemos a la tripulación de Castro Iberia ahora mismo en octava posición, 3 tripulaciones por detrás, lo cual, señoras y señores, hay que decirlo, es un éxito. Es un éxito. Tenemos los tiempos, señores delegados y señoras delegadas. Zarau hace un tiempo de 5 minutos 11 segundos. Arcote, el Betia, hace un tiempo de 5 minutos 19 segundos. Hondarribia hace un tiempo de 5 minutos 45 segundos. Y Deusto Bilbao hace un tiempo de 5 minutos 14 segundos. Repetimos que la tripulación de Hondarribia ha dejado la baliza por estribor, ha rectificado y lo ha hecho perfectamente como hay que hacerlo. ¿Ok? Vale. Repito, Zarau 5:11, Arcote, el Betia 5:19, Hondarribia 5:45, Deusto Bilbao 5:14. ¿Quién más? Ahí veremos ahora cómo van las cosas. Tripulaciones han hecho mejor tiempo. Estas tres tripulaciones de ellas, quitando Hondarribia, ha hecho mejor tiempo. Hondarribia se nos iría a la última posición con esas 5. Con esos 5:45 se pondría en última posición. Pero las 3 otras embarcaciones, que son Zarau, Arcote, Betia y Deusto Bilbao, harían mejor tiempo que las otras 11 tripulaciones anteriores. Ya tenemos a las tripulaciones ahora mismo volviendo, ya tenemos a las tripulaciones que han pasado el primer punto, que es el rompeolas, el morro de Castro, en la punta del rompeolas, y ahora van a entrar en esa zona, digamos, bella, donde se encuentra este Muelle Luis, este socaire que le proporciona el Muelle Luis, y esa entrada en la ría que le proporciona la calle número 4, sí se puede aprovechar. A veces aprovecha, a veces no, a veces interesa y a veces no interesa. Ya cada uno como va. Alguna de las críticas que veíamos aquí cuando se festejaba por el fenómeno que es José Luis Corta, y decía, no lo dejes pasar, yo no me beneficio pero no te tampoco. Era un poco la jugada que tenían siempre por esa calle número 4, ¿no? Como el juego, el campo. Bueno, vamos a ver los chavales de la calle número 1, que viene Julio, saltan chispas, saltamos,
Bueno, pues vamos a esperar a que Hondarribia haga esa maniobra y creo, si no me equivoco, decir que en la popa de la embarcación de Deusto Bilbao está Gerardo Ranero. Eso sí, Gerardo Ranero, el casteño Gerardo Ranero, que está en la popa de patrón de la embarcación de Deusto Bilbao. Vamos a ver los chavales de Hondarribia. Venga, ánimo, ánimo, que han tenido ese percance. Venga, chavales, los fronterizos de Hondarribia. Bueno, no lo quería decir, pero qué sitio también Hondarribia, curioso y bonito. Si te pones en un lado estás en Hondarribia, si te pones en otro lado estás en Francia. No estás en otro pueblo, estás en otro país. Es curioso. Qué bonito, de verdad. Hondarribia, maravilloso lugar, también de la costa cántabra. Bueno, de la costa del Cantábrico, en este caso de Guipúzcoa. Vamos a ver los tiempos de la segunda ciaboga. Tenemos Zaraúd ha hecho 10-11, Arcote el Betia ha hecho 10-23, Hondarribia 11 minutos y Deusto Bilbao 10-17. Repito, Zaraúd 10-11, Arcote el Betia 10-23, Hondarribia 11 minutos, Deusto Bilbao 10-17. To respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Porque ya nos dicen que están las embarcaciones aproximándose a esa tercera y última maniobra del día. Ya para la 1 nos dicen. Va a ir la 4, atentos.
Empieza a buscar, empieza. Ya para la 4, nos comunica. La 2. Ya la 2 también. Y como es normal, la tripulación de Fuenterrabía va a llegar un poquito más tarde porque en esa primera maniobra ha tenido un percance que les ha retrasado bastantes segundos. Pero lo han hecho muy bien, ¿eh? Y lo están haciendo muy bien. No, quietos con los... Dice este señor que acaba de llegar ahora, acaba de llegar este caballero aquí. Siéntese usted. Bandera para Orio, dice. Evidentemente se debe estar refiriendo a la ACT, que está en Galicia, ¿verdad, caballero? Tenemos informadores de todos los puntos del estado, de todos los lados. Gracias, amigo. Bandera para Orio. Vale, vamos a ver si tenemos tiempos y se los damos a todos ustedes los tiempos de esta tercera y última maniobra de esta regata maravillosa de la RC2 que estamos viviendo aquí en Casturdiales, patrocinada por Ascan Chemical con la colaboración de la Sociedad de Grupo Castreña y, como no, de ese excelentísimo ayuntamiento de Casturdiales, volcado en el deporte castreño. Dice aquí, voy con los tiempos, vamos allá. Daniel Laiseca. Lo voy a decir seguido. Paraú, 15:44. Arcote, el Betia, 16:04. Hondarribi, 16:44. Deusto Bilbao, 15:58. ¿Lo tenemos todo? Os lo repito, si quiero. Repito. Motor de la organización y ese velero pequeño que hay allí, por favor, plegaros hacia la cabeza del rompiola, por favor. Por favor, apártense de ahí. Está pesado hoy, tío, Ya le vale. El barco ese velero, por favor, quítese de ahí. Lleva usted dando la tabarra toda la mañana. Y le queda. Bueno, ahora mismo podríamos decir que estas tres embarcaciones que van en primera posición de esta tanda llevan mejor tiempo las tres que Mundaka. Y la tripulación de Hondarribi con 16:44 se nos iría por lo menos raspas o sexto, séptimo lugar por ahí más o menos, ¿vale? Repito, las tres embarcaciones llevan mejor tiempo. Bueno, seguimos la información. Venga, ya tenemos a las embarcaciones. Hemos visto ahora la maniobra de cómo esa calle número 1 se va hacia el centro. Pero recordemos que tienen que entrar por su calle, Ojo, no vayamos a liarla a última hora. Vamos allá. Tenemos a la tripulación de Zarao en la calle número 1, en la 2 la tripulación de Arcote, el Betia. En la calle número 3 está Hondarribi y en la calle número 4 está Deusto Bilbao con esos dos castreños en la embarcación. Vamos a llevar la bandera del barco en cuanto se acabe esta regata, y yo creo que, si no me equivoco, y esta tripulación que viene por la calle de Zarao consigue llegar aquí como viene en primera posición, puede ser posible, casi seguro, que gane la bandera. Repetimos, esta bandera espectacular, bandera Ascal Chemical. Decimos, esta bandera campeónica, el séptimo memorial Avelino Ibáñez. Tenemos premios, por ejemplo, el primero se llevaría, esto nos hará cuando van a entrar, 1.260 euros y bandera. ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Zarau! Ahí están los chavales de Zarau. Vamos a ver que los de Deusto vienen teniendo fuerte, Deusto Bilbao también viene teniendo fuerte. La de los chavales de Arcote, Betia. Vamos a ver.
Ya. Bueno, la tripulación que no ha hablado todavía de Arcote, de Plentia, qué bonito sitio también Plentia, esa playa que tiene allí maravillosa, yo entiendo de eso. Qué bonito Plentia, muy bonito lugar y también una regata espectacular que como te pille con mar a mar allí, bueno, puedes ver un poquito las estrellas porque es a mar abierta, salimos ahí enfilados a mar abierta y es espectacular. Ahí vienen los chavales de Hondarribia. Y ahora sí, todos los barcos detrás, ahora sí que sí, ahora que sí. Vamos a ver, la tripulación de Zarauz ha hecho un tiempo de 20 minutos 49-40. 20 minutos 49-40. Arcote, el Betia, no son oficiales todavía, luego los voy a dar, pero Arcote, el Betia, ha hecho 21-09-15. Hondarribia ha hecho 21-52-23 y Deusto Bilbao ha hecho 20-59-37. El escudo de Castellares. Y vemos a la tripulación de Zarauz. Se quitan los botes que va a poder recoger esa bandera. Perdón. Vamos a ver cómo sale. Ahí está el patrón de esa tripulación de Zarauz, el lugar más bonito. Ahí está levantando los remos de señal de campeones de Victoria. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.